Hay muchas cosas que nosotros valoramos. Muchas cosas. Pero cuando hablamos de la palabra, ¿cuánto la valoramos? ¿Cuánto valoramos en estar en este lugar? ¿Cuánto valoramos el esfuerzo que hace el pastor, el diácono, en dar un servicio a la iglesia? Usted no sabe cuánto el tiempo puede estar un pastor tratando o orando de traerle una palabra a la iglesia. Porque los tiempos que se viven en estos tiempos son tiempos duros. Y la iglesia está durmiendo. Por eso quise comenzar, hijo mío, si aceptas mis palabras. Hay mucha gente que no acepta la palabra. Hay mucha gente que no quiere entender la palabra. Pero ¿qué tiene que ver con eso conmigo? ¿Qué tiene que ver con un culto de jóvenes? Hablar de esto si es un culto de jóvenes. La gran victoria está que cualquier creyente o cualquier joven pueda entender la palabra. Conoce su propósito en Dios. Conoce a lo que Dios lo ha llamado. Tal vez Dios te ha llamado a ser pastor, pero tal vez no has entendido que Dios te está procesando. Tal vez no has entendido que Dios tiene un propósito con tu vida, o tal vez te has rebelado contra Dios. Uno se puede rebelar contra Dios. ¿Sabe cómo? Con su conducta. Porque a veces no aceptamos el llamado de parte de Dios. ¿Cuántas veces tal vez Dios te ha hablado? Hay cosas importantes en nuestra vida que la valoramos, que la guardamos, recuerdos bonitos. Pero ¿cuántas palabras Dios te ha hablado y cuántas de ellas has atesorado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces yo he aceptado la palabra? Porque a veces, muchas veces, Dios habla y nos da muchas veces un mensaje de exhortación, y a veces salimos y no aceptamos la palabra. Habló el hombre, mucha gente dice, habló el hombre, habló el pastor, tal vez él conoce algo de mi vida. Una de las grandes cosas que yo le digo a Dios, a donde tú me lleves, Dios, si tu presencia no está conmigo, yo no quiero estar predicando tu palabra. Pero en ti, joven, ¿sabe algo? Hay cualidades importantes. Hay cualidades en tu vida. Mira, te voy a contar la historia de Daniel. Cuando fueron llamados estos 4 muchachos, en Daniel capítulo 1, versículo 4, dice que fueron exiliados, fueron llamados a aquel lugar. Y el rey Nabucodonosor le dijo a uno de los hombres que estaban en aquel lugar, que estaba encargado, le dijo: busca del linaje real, del linaje real, muchachos en que no hubiese tacha alguna, buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en la casa del rey. Porque estos jóvenes, ¿qué tenían estos jóvenes? ¿Qué lo hacía especial a estos jóvenes? Ellos conocían a Dios. Y en su corazón estaba la palabra de Dios. Porque aún así ellos, cuando usted sigue leyendo la escritura, usted se va a dar cuenta que ellos, el rey le había dado una porción de comida para ellos, pero ellos dijeron: no, nosotros no queremos de ese tipo de alimento. Pero el rey le dijo: 3 años van a durar,
¿Para qué? Para que comenzaran a aprender la ciencia, la cultura de aquel lugar. Todo lo que era relacionado a Babilonia. Todas estas cosas. 3 años. Y después fueron llevados a aquel lugar. Y dice la Biblia que cuando los presentaron al rey, sus consejos, sus palabras fueron mejores. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía especial a estos muchachos, a estos jóvenes? ¿Qué lo hacía especial? ¿Qué te hace especial a ti? Estos hombres tenían a Dios en su corazón. Duraron 3 años y los puso Dios en un lugar altos, en posiciones. Dios está buscando gente así. ¿Cuánto más Dios? Dios está buscando gente de esa manera. Tal vez este hombre lo buscó de un parecer físico, pero Dios está buscando gente en lo espiritual, que no se haya entregado al mundo, sino que viva una vida en santidad a Dios, que viva una vida en experiencia con Dios, que viva una adoración a Dios constantemente, porque usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vemos la historia también de David. ¿Quién era David? Un simple muchacho. ¿Cuáles eran las cualidades que tenía David? Porque David era un hombre tan impresionante que cuando usted lee la Biblia, no hay uno como él, no hay uno como el rey David. Aunque muchos reyes se levantaron, pero uno que no se sobrepasa es el rey David. Sus enseñanzas, su forma de hablar, su adoración a Dios. Se había entregado a Dios, a pesar de sus problemas, de sus dificultades, que era perseguido por el rey Saúl. Él amaba a Dios. Gloria a Dios. Él amaba a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Cuáles eran las cualidades de David? ¿Cuáles son esas? En una oportunidad, dice la Biblia, que el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Pero por ahí salió un hombre diciendo: yo conozco a un hombre que sabe tocar. Usted sabe que en un instrumento usted puede sacar infinidades de canciones. ¿Cuánto más de la palabra de Dios, que tiene 66 notas? Dios está buscando gente que sepa tocar la melodía de Dios, que sepa tocar, aleluya, las canciones de Dios a través de esta palabra. Dios está buscando a esa gente, entregados, comprometidos con Él. ¿Habrá uno en esta noche? ¿Habrá uno en esta noche que se comprometa con Dios realmente? También dice la Biblia que era valiente. ¿Habrá algún valiente aquí? La Biblia dice que solamente los valientes entrarán al reino de los cielos. Tal vez en tu vida, tal vez en un momento dado, va a venir problemas a tu vida. Tal vez vas a sentir aflicciones en tu vida, pero usted no puede volver atrás. Usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que caminar hacia adelante. Usted no puede mirar hacia atrás. Usted tiene que caminar hacia adelante. No sentirse derrotado. Mucha gente se ha sentido derrotada. ¿Por qué nos sentimos derrotados? Si tenemos a Dios en nuestra vida. Abraham salió de su tierra, dejó aquel lugar y pasó por infinidades de cosas. 25 años le costó para ver lo que Dios le había prometido. 25 años.
Y cuando Dios te llama, no te dice por el proceso que tú vas a pasar. No te dice por las dificultades que tú vas a pasar. No te dice por las aflicciones que vas a pasar. Dios no te dice eso. Sino que Dios te llama. El pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto. Dios no le dijo que iban a pasar hambre. Dios no le dijo que iban a pasar por el desierto. Iban a haber tantas cosas. Aunque Dios los sustentó, aunque vieron la gloria de Dios en una nube y en una columna de fuego, aún ellos rehusaban de Dios. Porque a veces Dios te procesa en medio del desierto. Pero a nadie le gusta eso. ¿A quién le gusta pasar por el desierto? ¿A quién le gusta? Y muchos retroceden hasta atrás. Pero ¿sabe algo? Solamente 2 hombres pudieron entrar a la tierra prometida: Josué y Caleb. Pero lo que más me impacta de la historia es la forma como habló Caleb, que pudo decirle a Josué: dame la tierra, que yo mismo la conquistaré. A los 85 años, Caleb dijo: aún yo mantengo las mismas fuerzas y yo iré a aquel lugar y conquistaré aquella tierra. Y Dios te está llamando a conquistar. Dice la Biblia que David era un hombre vigoroso. Pero tal vez esa fuerza, ese vigor, ¿de dónde provenía? Provenía de Dios. Tal vez tú tienes fuerza. Tal vez te sientes cansado. Pídele a Dios que te ayude. Gloria a Dios. Pídele a Dios que te ayude. Señor, dame esa fuerza. La otra cosa, que era un hombre de guerra. David era un hombre de guerra. Peleaba. Le quitaba a las presas, a los leones, a los osos. Por eso cuando él se enfrentó a Goliat, le pudo decir a Saúl: yo me enfrentaré a aquel hombre. Tal vez en tu vida se han presentado tantas cosas. ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es tu espada? Mucha gente no sabe usar esta espada. Mucha gente no sabe usar la palabra porque no la escudriña, porque no la vive. El apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios sobre el cristiano. Y habla de infinidades y simboliza todo. Pero lo que más me impacta sobre la armadura es que muchos creyentes utilizan solamente el escudo. Y tú, para pasar al otro lado, tienes que utilizar la espada. Mucha gente se ha acostumbrado solamente a recibir los golpes en el escudo y no utiliza la espada. El apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Pero hay mucha gente sin conocimiento de Dios. Por eso cuando comencé: ¿cuánto valoras la palabra? También dice la Biblia que David era prudente en sus palabras. Prudente. Usted sabe lo que es ser prudente. Hay mucha gente sabe algo, que no ha querido cambiar su forma de ser. Y viven una vida, una cosa en la iglesia y otra cosa allá afuera. Y en sus palabras son imprudentes. Cuando algo se ve que aún no hay cambio en su vida. Pero sabe algo, Dios está aquí en esta noche.
Y Dios va a tocar tu vida en esta noche. Y Dios va a cambiar tu vida en esta noche. Y Dios va a hacer algo especial en tu vida en esta noche. Y también dice la Biblia que era hermoso y Jehová estaba con él. La gracia de Dios está en nuestra vida, hermano. Y eso nos pone a nosotros, nos hermosea. Su gracia nos hace especial. Porque David tenía esa gracia de parte de Dios. Era algo diferente. Por eso Samuel dijo: no comeremos hasta que llegue el último. Dios no ve la apariencia. Dios ve lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué hay en tu corazón? Gloria a Dios. ¿Qué hay? Vive Cristo. Mucha gente vive una vida de apariencia. Mucha gente. En Timoteo capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo comienza a hablar a Timoteo. Y comienza a decirles a Timoteo unas cosas importantes. La joven comenzó leyendo Timoteo capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo comenzó a decirle a Timoteo: ejercítate en la piedad. ¿Qué es piedad? La piedad se refiere a mantener una actitud y conducta correcta ante Dios en todas las cosas. El apóstol Pablo comenzó a decirle a Timoteo: sé ejemplo en palabras, en su forma de hablar. Mira, cuando usted lee la historia, cuando usted comienza a indagar quién era Timoteo, en aquellos tiempos Timoteo no era un hombre aceptado en aquel lugar donde estaba. Tal vez alrededor de su edad era de 30 a 40 años. Y para ser aceptado un hombre en sabiduría o en inteligencia o en palabra, tenía que pasar los 40 años. Por eso el apóstol Pablo le da una recomendación a Timoteo: ejercítate en la piedad, sé ejemplo en palabras, en la forma de hablar. ¿Cómo es tu forma de hablar? Tú eres cristiano, mucha gente te dice: oye, pero no pareciera. En conducta, una vida justa e íntegra. Cuando habla de conducta, ¿cómo es nuestra conducta delante de Dios? ¿Cuál es nuestra conducta? Porque el mayor problema de muchas personas, de mucha gente, es que nos hacemos indiferentes a Dios. Y eso proviene de nuestra conducta. Dios se está moviendo, pero nuestra conducta hace la indiferencia a Dios. Nos distraemos de las cosas. No atesoramos lo importante que lo que hace Dios en nuestra vida. Mucha gente dice: yo soy adorador de Dios. Pero adoración no solamente significa que tú vas a venir a cantar. No, eso no es la adoración. La Biblia dice: y Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Mira, aunque tú busques muchas definiciones de la adoración, no hay ningún hombre que te diga a ti que realmente es la adoración. Tal vez tú escudriñes, busques por internet, pero siempre van a concordar con una sola palabra, que son aquel hombre que se postra, que se arrodilla y que se humilla. Pero realmente, ¿qué es adoración? ¿Qué es eso? ¿Qué es adoración? Porque los hombres que te estoy hablando aquí fueron hombres que atesoraron la palabra de Dios y que murieron y que pudieron escribir sus nombres aquí en la Biblia, que pudieron experimentar adorar a Dios. Tal vez tu nombre alguna vez estará escrito allá arriba. Sí, usted me dice: sí, está escrito, pero te conocerá realmente lo que haces. A Pablo, cuando comenzó a predicar, decía: a Pablo conocemos, pero ¿quién son ustedes? Cuando le salió aquel demonio.
¿Te conocerá el cielo allá arriba? ¿Quién eres tú? ¿Te conocerá quién eres? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Qué es entonces adorar? Y Dios se movía, ¿sabe? Dios se movía en medio de la adoración, en medio del teclado, Dios se movía, pero la gente se pone indiferente a Dios. Cuando entonces viene la palabra, escuchan la palabra, pero van y la atesoran, y después cuando llegan a casa se le olvida la palabra. Y ven a los grandes hombres que hacen muchas cosas. Estos hombres que implantaron, que hicieron grandes cosas en Dios, pero estamos en otro tiempo. Mucha gente dice el evangelio ha cambiado. No, el evangelio no ha cambiado. El que cambia es el hombre. Aleluya, gloria. El que cambia es el hombre, su conducta, su forma de ser. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Qué es eso? Dios mío, yo quiero ver tu gloria. Mucha gente dice, ¿qué es gloria entonces? A veces utilizamos términos que no sabemos. ¿Qué es adoración? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está eso? Porque la adoración, yo te puedo decir que es una experiencia contigo y Dios. Y David había entendido eso. Porque David pudo decir en el Salmo 51, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque David se sentía que estaba vacío. Sin la presencia de Dios, David se sentía que no valía nada. Porque estos hombres, estos 4 muchachos, pudieron escalar una posición alta. ¿Por qué? Cuando usted lee la historia, usted verá que ellos ni siquiera se postraron delante de la imagen, delante de la estatua. ¿Por qué? Timoteo, ¿quién era Timoteo? ¿Cómo fue enseñado Timoteo? De la adolescencia, Timoteo fue tomado, fue enseñado. Atesoró su palabra. ¿Cuánto usted atesora su palabra? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su nivel de adoración a Dios? ¿Cuál es su nivel de adoración a Dios? ¿Cuál es la búsqueda que usted tiene con Dios en la palabra? Yo fui a un lugar que me invitaron hace días. ¿Y sabe algo? No todo el que toca un instrumento está ungido de parte de Dios. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque en estos tiempos se ha perdido el temor de Dios. Y lo que yo creo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nosotros comprendamos y sepamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Usted ha descubierto su propósito. Usted sabe quién realmente a lo que Dios lo llamó. O se hace indiferente. O se hace indiferente a la palabra. O nos revelamos a la palabra, o nos revelamos al propósito de Dios. La gran victoria esta es que usted llegue a la meta. Porque si valorizamos la palabra del 1 al 10, te dice, bueno, el que tiene mayor valor es el 10. Pero yo digo que el que tiene mayor valor es el 1. Porque la palabra tiene que estar de primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuánto valora usted la palabra? ¿Cuánto es el tiempo que usted le dedica a Dios? ¿Cuánto es el tiempo que tiene usted con Dios? No todo aquel que se monta en un altar a predicar, no todo aquel que se monta a tocar un instrumento es aceptado por parte de Dios. Porque Dios conoce sus corazones. Y cuando yo fui a aquel lugar, ¿sabe algo? Ahí no había nada. Y comencé a predicar en aquel lugar. Y cuando terminó de predicar la palabra, cayó la gloria en ese lugar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente piensa que solamente venir al culto
Escuche bien lo que le voy a decir. Aquí es que donde yo voy a adorar a Dios. Y tu casa. Usted sabe lo que hizo Jesús antes de morir en la cruz del Calvario. Fue al Getsemaní. Si usted quiere ver grandes cosas, vaya a Getsemaní primero. Para que Dios pueda ver y usted pueda ver la gloria de Dios sobre su vida. Vaya a Getsemaní primero. Porque dice la Biblia que Jesús comenzó a orar en aquel lugar. Y sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Que ore el pastor por mí. Que ore el diácono por mí. Si usted quiere ver grandes cosas, si usted quiere que Dios se manifieste en los cultos, comience a orar entonces en el Getsemaní. Comience a buscar de la presencia de Dios. Comience a meterse. Comience a meterse. Yo quiero ver tu gloria, si usted sabe qué es eso. Yo te puedo decir en esta noche, entonces tú no estás caminando en la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos, embajadores del reino de los cielos. Y yo estoy caminando sobre esa gloria. ¿Usted la quiere ver? ¿Usted quiere caminar? Siéntase seguro entonces. Siéntase seguro y comience a tener una relación con Dios. Comience a atesorar la palabra. ¿Sabe algo? Estos jóvenes tenían cualidades como tiene usted, como tengo yo. Cualidades que tal vez usted no ha descubierto porque no ha querido. Pero que en esta noche Dios se la está haciendo ver, que son importantes para Dios. Porque Dios está buscando gente comprometida con Él. Y aunque se levante el enemigo contra usted, usted tiene a Cristo como vencedor. Amén. Los invito a estar sobre sus pies.